Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Seguimos con la práctica 7. En este caso vamos a hacer el ejercicio 14, donde nosotros tenemos que nos piden lo siguiente, es decir, determinar las dimensiones de un rectángulo de área 169 centímetros cuadrados que tenga la diagonal de menor longitud. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos problemas es imaginárselo el problema, ¿sí? Este es el rectángulo. Nosotros sabemos que el área de este rectángulo es de 169 centímetros al cuadrado. El rectángulo va a tener dos lados, ¿sí? Por un lado la base, podemos identificarlo como este lado puesto desde acá, y luego la altura en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? ¿Sí? Encontrar aquellos cuya diagonal es la mínima, ¿sí? En un rectángulo, ambas diagonales, ¿sí? Si yo intersecto las dos, en este caso voy a tener diagonal 1, diagonal 2, ¿sí? Diagonal 1 que sería esta y diagonal 2 que sería esta. En este caso, ambas dos van a ser iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que cómo encaramos este problema desde la optimización? Primero nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nos piden optimizar. Entonces, en este sentido, acá el problema apunta a la menor diagonal, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pregunta el problema. Después vamos a ver qué datos tenemos, pero esa sería un poco la idea. Ahora, pensemos otra cosa. La diagonal, si uno lo piensa, ¿sí? Es este lado o este, ¿sí? Puedo tomar lo que sea. Si yo puedo generar una figura entre la diagonal y los lados que conozco, que son la base y la altura, todavía no los conozco, pero puedo sacarlo. ¿Cómo sería esto? Imagínense. Yo voy a hacer un recorte de esta figura que vamos a tener. Que esto es la altura, y esto es la base. Entonces la diagonal va a ser este lado que está acá. Obviamente, como esto es mitad de un rectángulo, el ángulo de este triángulo o este triángulo va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Dado que esto viene a ser así, para calcular la longitud de la diagonal, acá podemos aplicar Pitágoras, ¿sí? La diagonal al cuadrado, o sea, la hipotenusa, que es la diagonal, va a ser la suma de los catetos al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos, perdón, al revés. Entonces acá los catetos se llaman respectivamente base y altura. Entonces acá vamos a tener altura al cuadrado más base al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo aplico, para que me quede limpia la diagonal, aplico raíz cuadrada en ambos términos, ¿sí? Lo que me va a quedar acá es módulo de la longitud del lado D de la diagonal, me va a quedar la raíz cuadrada de h cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Ahora, como en este caso es el módulo, sí, yo podría tomar el positivo y la raíz positiva y la raíz negativa. Pero como en este caso estamos hablando solo de distancias, no hace falta y vamos a tomar solamente la positiva. Entonces, la diagonal, la longitud de la diagonal va a estar dada por la altura al cuadrado más la base al cuadrado, todo esto raíz, que también lo puedo expresar como a la 1 medio, o sea que es lo mismo. Yo lo voy a poner así para que sea más fácil derivarlo, pero ya les digo, es lo mismo, no hay problema en ninguno de los dos casos. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos ahora a ver qué datos tenemos acá. O sea, esta es la función, o sea, vamos a llamarle función 1, esto es lo que tengo que minimizar. Me piden mínima diagonal, entonces esto es lo que esta función es mi función objetivo, vamos a llamarla así, que es la que tengo que minimizar. ¿Qué datos tengo? Tengo que el área, ¿sí? A mí me dicen que el área vale 169 centímetros cuadrados, ¿ok? ¿Y cómo se calcula? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de cómo se calcula el área de un rectángulo? Bueno, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, base por altura, esto es igual a 169, ¿sí? Eso es un poco la idea. Ahora observen ustedes lo siguiente. Por un lado, nuestra función a minimizar tiene dos variables y nosotros hasta ahora estamos trabajando solamente con una variable, ¿sí? En los problemas estos. Se pueden optimizar funciones de dos variables, pero eso lo van a ver en análisis 2. Entonces, en este caso, con el dato que tenemos, la idea es despejar una de las variables en función de la otra, luego reemplazarla en la función y ahí optimizar recién. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo de acá de la ecuación 2 lo que voy a hacer es despejar una de las dos. Supóngase que quiero despejar la base B. Entonces, base por altura es igual a 169. En este caso lo que voy a hacer es divido ambos lados por la altura, de manera tal de que esto se me elimine de ambos lados acá. Y me va a quedar que la base es 169 sobre la altura. Y dicho esto, ¿sí? Dos asteriscos, esto lo voy a reemplazar en la ecuación original que está acá. Entonces acá reemplazo esta función asterisco en 1, que es la función original con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo nos queda esto?
¿sí? Volvemos a cómo nos va quedando esto. Esto nos va a quedar la diagonal que nos queda h cuadrado más b cuadrado, todo esto a la 1/2 con la base que es 169 sobre h. Entonces reemplazamos y esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? La diagonal nos va a quedar h cuadrado más 169 sobre h al cuadrado, todo esto a la 1/2. Vamos a aplicar un par de técnicas. Esto nos queda 169 al cuadrado, ¿sí? En este caso 169 al cuadrado nos va a quedar con 28.561 sobre h cuadrado, o lo que es lo mismo, h a la menos 2, ¿sí? Todo esto a la 1/2. Ahora lo que voy a hacer es derivar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto mínimo? Aquel cuyas derivadas, ¿sí? La derivada de esta función d sea 0, ¿sí? Y su segunda derivada sea en este caso sea mayor que 0, ¿sí? Para entender que es un mínimo. Entonces podemos hacerlo así o podemos directamente estudiar cómo funciona, si la función es creciente o decreciente en un intervalo de esa diagonal 0 que vamos a calcular acá. Entonces primero calculamos la derivada, derivo acá respecto de h, ¿sí? O sea, de h es mi variable. Entonces regla de la cadena, bajo el 1/2 multiplicando por todo, como es, todo lo que está dentro, ¿sí? Sin alterarse, a la 1/2 menos 1 por, y ahora la derivada de lo que está dentro de esto, que va a ser 2h, ¿sí? Menos, o sea, 2 por 28.561, ¿sí? De h a la menos 3, ¿okay? Que es la derivada de lo que está dentro. Vamos a acomodar un poquito este término. Esto nos va a quedar como 1/2, ¿sí? Esto va a quedar a la menos 1/2, entonces yo elevo a esto queda a la menos 1/2, ¿sí? Entonces va a ser 1 sobre a la 1/2 de lo que hay dentro, que va a ser esto, h cuadrado más 28.561 sobre h cuadrado a la 1/2 por todo esto, ¿sí? Que en este caso nosotros vamos a tener como este 2, fíjense, lo puedo sacar multiplicando, o sea, este 2 y este puedo sacar multiplicando como factor común por h menos 28.561 sobre h cubo, ¿okay? Entonces primeramente nosotros lo que nos estamos centrando, fíjense acá, 2 se va con 2, ¿sí? Nosotros en lo que nos estamos centrando es a encontrar aquellos valores donde esta derivada de la diagonal se haga óptima. Entonces yo le voy a copiar nuevamente. Esto nos va a quedar como de prima, que va a ser h menos 28.561 sobre h cubo, ¿sí? Todo esto sobre h cuadrado más 28.561 sobre h cuadrado, todo esto a la 1/2, ¿okay? Entonces la derivada va quedando de esta manera, así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Sí? Tenemos que hacer que esta derivada sea igual a 0. Entonces, para que sea 0, yo en este caso multiplico ambos lados, ¿sí? Por este término a la 1/2, ¿sí? Acá no lo copio del todo para que me quede espacio, ¿sí? O sea, este término que está acá es este mismo, ¿sí? Entonces esto se cancela con esto, 0 por ese término queda en 0, y esto me va a quedar como h menos 28.561 sobre h cubo, esto es igual a 0. Entonces acá, ¿sí? Lo que puedo hacer, resto h de los dos lados, esto me queda menos 28.561 sobre h cubo, esto es igual a menos h, esto con esto se va. Luego lo que hago es multiplicar h cubo por ambos lados. Esto lo que me va a quedar es, esto se va con esto, h a la cuarta, que va a ser 28.561, con lo cual acá hago raíz cuarta en ambos lados, ¿sí? Y fíjense, en este caso vamos a tener 28.561, ¿sí? Elevado a la 1/4, que es de la raíz cuarta, lo cual esto me da 13, ¿sí? Entonces acá h me va a dar 13, que es la altura, ¿okay? Entonces con esto, ahora volvemos a la fórmula de lo que teníamos al principio. ¿Y cómo nos va a quedar?
Fíjense. Nosotros dijimos, la base nos iba a quedar 169 sobre esa altura. Entonces, la base iba a quedar 169 sobre la altura que es 13. ¿Okay? Entonces ahora, cuando hacemos la división, esto nos va a quedar 169 dividido 13. Y esto nos queda 13 nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes observan, base y altura son iguales, lo cual lo que va a dar es que esto, ¿sí? Nosotros hagamos el rectángulo, este rectángulo pasa a ser un cuadrado por lo que acabamos de ver, ¿sí? 13 que mide la base, 13 que mide la altura. Entonces, en estos casos, la menor diagonal, ¿sí? Cuando yo tengo un rectángulo determinado, me va a dar que sea con el cuadrado, ¿sí? Vamos a chequear que el área efectivamente dé 169 centímetros cuadrados, que era el otro de los datos. En este caso el área va a ser base por altura y el área va a ser 13 por 13, que es lo mismo que decir 13 al cuadrado, que igualmente esto, sabemos, de los que despejamos recién va a dar, pero para que se queden tranquilos, 13 al cuadrado, esto nos da 169. Entonces con esto chequeamos que la función esté bien. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este y nos vemos en el próximo ejercicio.